Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Teníamos muy pendiente hablar de los últimos ataques masivos que la Federación de Rusia ha realizado entre los días 3 y 5 de septiembre y que han ido a parar, o han ido a destruir, mejor dicho, esos objetivos que están relacionados con supuestamente el bien más preciado para Ucrania y también, aunque bueno, en menor medida para Occidente, que es el personal militar. Y en este caso hablamos tanto de soldados ucranianos como de soldados de la OTAN. Han sido toda una serie de ataques de los cuales, por un lado, de algunos tenemos imágenes de confirmación de cómo se están recogiendo esos cuerpos de soldados y por otro lado, de otros ya tenemos confirmación desde el propio Occidente en circunstancias absolutamente desconocidas. No sabemos cómo puede estar ocurriendo, pero han comenzado a fallecer en terceros países en, repito, extrañísimas circunstancias oficiales de la OTAN que teóricamente pudieran, repito, teóricamente, porque por supuesto esto no ha sido así, pudieran haberse estado encontrando en el territorio ucraniano y en este caso, por ejemplo, en la región de Poltava, colindante con Polonia, que es donde se supone que se encontraba uno de los oficiales en cuestión y que es donde se supone pues que en paz descanse falleció de una manera absolutamente repentina e inexplicable y a partir de ahora muy probablemente confirmaciones como esta vamos a tener más de una, así que todos aquellos que veáis una noticia o comencéis a ver noticias, ¿no? De oficiales de la OTAN que han ido a escalar a algún lugar en solitario y no volvieron, que cogieron un helicóptero, dos de ellos, por ejemplo, y tampoco volvieron, que hacían parapuenting, el Pino Puente o cualquier otro tipo de actividad deportiva así como medio peligrosa, pues al final han terminado desapareciendo, vamos, cayéndose de cabeza y desapareciendo dentro de la actividad en cuestión, lo que viene siendo pues que se les traga el hobby y de qué manera. Para no haceros el cuento demasiado largo, efectivamente ya hay confirmaciones, enseguida hablaremos de otra serie de ataques, pero el más gordo, el último ataque que ha terminado provocando una absoluta masacre en términos humanitarios en cuanto al personal militar, tanto ucraniano como de la OTAN. Hay algunas fuentes que hablan que ahora mismo en los morgues se encuentran ya más de 600 personas. Inicialmente teníamos información de que en el centro educativo en cuestión es un centro educativo militar. Importante recalcarlo porque hay algunos medios occidentales que han escuchado a Zelensky y lo citan como centro educativo sin más. Pues en esta institución de entrenamiento militar inicialmente nos decían que había más de 600 soldados, o bueno, más o menos unos 600 soldados. Sin embargo, ahora parece que hay algunas fuentes que hablan directamente de 600 fallecidos. Vamos a esperar un poco para saber exactamente dónde se quedan esos números. Son cientos, tanto de fallecidos como de heridos, eso absolutamente seguro. Estamos hablando del ataque que Rusia realizó en Poltava, región colindante con Polonia, y en el cual pudiera ser, que son por supuesto solo suposiciones mías, porque la información oficial es otra, que haya fallecido un oficial de la OTAN y en realidad, y esto lo comentamos cuando sucedió el ataque en cuestión, había muchísimos oficiales de la OTAN allí, puesto que estamos hablando de un centro de entrenamiento y por lo tanto, sabiendo, ¿no?, que oficiales de la OTAN desempeñan muchas veces el papel de instructores en el territorio ucraniano, estamos hablando de muchísimos instructores. Sin embargo, los medios occidentales esto nos lo presentan de una
forma absolutamente diferente. Y aquí tenéis esta apasionante historia de cómo un exitoso ataque de la Federación de Rusia termina siendo una muerte cualquiera, de estos que se producen todos los días y a montones. Inmediatamente después del ataque masivo de las fuerzas aeroespaciales rusas a Ucrania, ataque realizado contra la región de Poltava, repito, el teniente coronel del ejército estadounidense Joshua Cámara murió en Polonia. Tenía 45 años, según informes, murió en un campamento militar, casualmente también, ¿verdad? Pero del ejército estadounidense en Poznan, Polonia. Cámara recibió la Legión del Mérito, la Estrella de Bronce y la Medalla al Servicio Meritorio, entre otros premios. Esto nos lo comentan las fuentes oficiales de la OTAN. Otras fuentes, sin embargo, hablan de que el número de oficiales fallecidos en el ataque que Rusia realizó contra la región de Poltava ya roza varias decenas. Obviamente no lo van a reconocer, pero sin embargo, pues viendo noticias de este tipo, donde en circunstancias absolutamente extrañas sucede esa tremenda magia, ¿no? Semi-rusa, semi-ucraniana, cuando los misiles caen en Poltava y los oficiales de la OTAN mueren. En Polonia, pues muy probablemente este no sea el primer caso, ni muchísimo menos. Y mientras tanto, ha habido otra serie de ataques que Rusia ha realizado contra objetivos más estratégicos que hay en el territorio ucraniano, que son los puntos de despliegue de personal, y en algunos casos han sido puntos de despliegue principalmente de soldados ucranianos, y en otros casos puntos de despliegue directamente también de mercenarios extranjeros. Este ha sido, por ejemplo, el caso de la región de Kharkov, donde uno de los objetivos atacados fue un centro comercial y por lo tanto inicialmente desde Ucrania han intentado venderlo como un ataque realizado contra un objetivo civil, pero sin embargo, fijaos qué lejos está esto de la realidad. Las Fuerzas Armadas de Rusia efectivamente lanzaron un ataque con misiles contra objetivos en la ciudad de Kharkov. Esto fue la noche del 3 de septiembre. Según información preliminar, fueron atacados la central térmica número 3, la torre de agua, la planta Electra Chashmash y el palacio de deportes, que se utilizaba como punto de despliegue temporal y almacén de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, había otro punto entre los lugares atacados, que era un centro comercial. También fue atacado el territorio de un centro comercial en la calle del Académico Pavlov, número 120. Hace 2 semanas, los propios residentes de Kharkov se quejaron en las redes sociales de que este centro comercial fue tomado por los soldados de la tercera brigada de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, antiguo batallón Azov, para sus propias necesidades, y de que se prohibió la entrada de civiles a esta zona. Y fue básicamente así como los propios civiles ucranianos han terminado de alguna forma desenmascarando al régimen de Kiev, que ya estaba absolutamente dispuesto a hablarnos de que habían atacado desde Rusia objetivos civiles. Por supuesto, no se trata de ataques de las dimensiones de Poltava. Sin embargo, hay decenas de mercenarios extranjeros fallecidos por un lado, decenas de soldados ucranianos por otro, y por si esto fuera poco, tenemos además el ataque que Rusia recientemente ha realizado contra objetivos de este mismo tipo, tanto en la región de Sumy como en la región de Zaporozhye, y aquí además hay imágenes que confirman los ataques en cuestión por un lado, y en el caso del último ataque incluso vamos a poder ver las consecuencias. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron la noche del 4 de septiembre un ataque con misiles contra el punto de despliegue de militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros ubicado en el Hotel Grand Palace en la ciudad de Zaporozhye, por un lado, y las imágenes creo que hablan por sí solas. Y por otro, tenemos este último ataque realizado también por parte de la Federación de Rusia con un misil balístico Iskander-M contra una concentración de personal y equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la aldea de Besdrik, en la región de Sumy.
dron de reconocimiento ruso además pudo registrar la recogida de decenas de cadáveres de soldados ucranianos en el lugar del ataque y es precisamente así. Ya podéis ver por vuestra propia cuenta esas imágenes, cómo sabemos y podemos confirmar que efectivamente se trataba de un ataque contra un punto de despliegue de personal militar de Ucrania y en este sentido creo que lo más importante aquí sería ya no solo una vez más recalcar el hecho de que están luchando, han desatado desde Occidente esta guerra que se podría considerar como la guerra hasta el último ucraniano. Algunos poníais en comentarios hace no tanto que podrían ser destruidas y eliminadas de forma completa en Ucrania hasta 2 generaciones de jóvenes. Realmente son muchas más generaciones, puesto que no solo estamos hablando de jóvenes, también ya estamos hablando de mayores y además las generaciones a las que recurren entre los jóvenes son cada vez más jóvenes a su vez. Eso en primer lugar y por otra parte, por muy sorprendente que esto pueda resultar, y me encantaría leer vuestra opinión al respecto, pero fijaos, Ucrania recursos humanos todavía tiene, todavía quedan, ¿no? Personas de esas generaciones ya casi a medio desaparecer, pero quedan aún personas a las que poder movilizar, sí, y sin embargo, ahora el bien más preciado, ¿no? Para ese país que teóricamente quiere entrar en el régimen europeo de la felicidad y la democracia, el bien más preciado no están siendo realmente los hombres, ni mucho menos está siendo el equipo y el armamento occidental. Y es que mientras hombres todavía hay en las calles de Ucrania y parece que se están valorando cada vez menos, incluso por su propio gobierno, lo cual es una absoluta tragedia. Por otra parte, el equipo occidental desaparece a marchas forzadas y de esto hablaremos sin duda alguna en los siguientes informes porque los ataques rusos siguen siendo constantes y porque además tremendas cantidades de este equipo están siendo utilizadas de forma absolutamente irracional en lugares como por ejemplo la región de Kursk, donde el objetivo es casi puramente mediático, sin embargo, pues para Ucrania es uno de los objetivos principales y claro, cuando acaben los hombres ya sabemos lo que va a ocurrir. Lo que pasa es que, fijaos, hasta qué punto no llega lo extraño y lo absolutamente, no sé, surrealista de este conflicto, esta guerra entre la OTAN, o bueno, mejor dicho, esta guerra de la OTAN contra Rusia que transcurre en suelo ucraniano, que la única suerte que pueden tener realmente los soldados ucranianos a día de hoy, esos mismos que tendrán que acabarse, se están acabando cada día, pero tendrán que acabarse algún día de forma definitiva, es que se acaben antes los equipos y el armamento occidental. Y ahora sí, hagan sus apuestas. ¿Qué va a durar más? ¿Los hombres ucranianos o las armas de Occidente?